Bueno, entonces tenemos certificado de arqueo internacional, certificado de seguridad de pasajeros, certificado de Safety Construction Cargo Ship, seguridad de la construcción de buque de carga. Bueno, vence en el 2020, en este caso, se emitió en el 2019, fíjense que es de renovación anual, y lo emitió el Lloyd's Register. Vieron que era un barco de Islas Marshall, pero los certificados los emite, en este caso, el Lloyd's, que es una clasificadora. Bueno, el equipo, seguridad de equipo, ¿sí? Certificado de seguridad de equipo, certificado de radio, fíjense todo lo que estamos viendo, ¿no? Certificado del Convenio Internacional de Línea de Carga, que esto regula cuál será el francobordo mínimo que tendrá ese barco. O sea, cuánto lo podemos cargar, básicamente, porque cuanto más lo carguemos, más se va a hundir. ¿Sí? Entonces, acuérdense que teníamos el puntal, que es la altura del casco, por decirlo así, y el puntal está compuesto por calado y francobordo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces, el certificado de línea de carga nos da una cota sobre el calado, ¿sí? Nos dice cuál va a ser el calado máximo que puede tener ese barco. Bueno, el certificado de prevención de la contaminación, certificado de... perdón, esto de la contaminación por hidrocarburos, certificado de prevención de la contaminación por agua sucia, certificado de prevención de la contaminación del aire, bueno, certificado de prevención de la polución por el motor principal, bueno, certificado de eficiencia energética, y fíjense todo lo que la documentación que un buque debe llevar a bordo, que obviamente está en un cuarto donde van a ver una biblioteca grande donde tienen toda esa documentación que vemos acá, y carpetas, para poder demostrar que cumple con esto, ¿sí? ¿Y si por algún motivo se llega a quemar, por ejemplo? Hay copias, ¿sí? Normalmente acá hay dos copias. Una la tiene la embarcación y la otra copia la tiene, puede haber dos o tres copias. Una le corresponde a la embarcación, otra le corresponde a veces a la empresa, depende cómo lo tramite o cómo sea la modalidad de la clasificadora, y otra la tiene la clasificadora. ¿Está bien? Ok. Buena pregunta esa, ¿eh? Yo también me la hacía, me acuerdo. Sobre todo cuando se hunde un barco, uno dice, bueno, se perdieron todos los papeles. Bien. Bueno, fíjense, les voy cantando algunos, ¿no? ISM es certificado de gestión de la seguridad, documento de cumplimiento de gestión de seguridad, el convenio sería algo así como el convenio laboral, ¿sí? MLC, International Ship Security, certificado internacional de seguridad del barco. ¿Qué más? Certificado del sistema anti-fouling, ¿sí? Que indica que el buque cumple con los requerimientos de anti-incrustaciones, ¿sí? en el casco. Bueno, licencia de estación de radio. Bueno, y acá, fíjense que ya no estamos hablando de certificados, ¿sí? Sino que tiene una licencia. Certificado de registro de nota, esto no les voy a mentir, no me acuerdo qué era, lo tengo que ver. Certificado del tratamiento del agua de lastre. No sé si en un momento les comenté que el agua de lastre fue algo que se dieron cuenta tarde, pero lamentablemente las embarcaciones en el agua de lastre realizaron el transporte dentro de ese agua de especies no autóctonas que las llevaron a distintos puertos, y esas especies terminaron invadiendo, son microorganismos normalmente,
los microorganismos terminaron invadiendo a las especies autóctonas, ¿sí? Entonces, realizaron modificaciones en el ecosistema. Y hay puertos que están infectados de organismos que no existían y que eliminaron a las especies que eran originarias. Y, profe, ¿el tratamiento qué consiste? En, digamos, matar todo microorganismo que tenga ese Bien. agua, o sea, Bien. clorado, Hay distintos, sí, muy bueno. Hay distintos tipos. Inicialmente lo que hacían era ir renovando el agua, ¿sí? El lastre, ir renovando el lastre a medida que la embarcación iba navegando. ¿Está bien? Después encontraron que pueden tratar ese agua, ¿sí? La pueden tratar de manera de no renovarla, pero sí eliminar o matar esos microorganismos para que no lleguen al puerto de destino. ¿Cómo lo tratan? Con una planta de tratamiento de agua de lastre. ¿Sí? Ese agua de lastre es para cuando el barco esté vacío, que no quede tan livianito, Así ¿no? es. Así es. ¿Se acuerdan el otro día cuando tuvimos la clase a bordo que estaba el portacontenedores ingresando? Sí, sí, me acuerdo que estaba largando agua. Estaba descargando agua. ¿Por qué? Porque el barco vino en lastre, porque estaba relativamente vacío, y para poder tener condiciones óptimas de navegación, lo tienen que asentar un poco, ¿sí? Tienen que hacer que el barco se hunda, básicamente, ¿sí? Hasta una línea de flotación que sea favorable para la navegación. ¿Está bien? Una de las cosas que pasa, por ejemplo, que lo habíamos visto el otro día, mientras estaba eliminando el agua de lastre, que si el barco no se lastra, puede llegar a quedar, bueno, la pala de timón, una porción afuera, o incluso la hélice. ¿Sí? Cuando el buque está muy vacío, la hélice puede sacar una pala fuera de la superficie. Y eso es gravísimo a los efectos de que causa cavitación, que después ya lo vamos a ver, y la cavitación termina en un deterioro de ese propulsor. ¿Sí? Ese es un ejemplo de las complicaciones que puede tener un barco que no está lastrado o que flota o que cala muy poco, básicamente, que tiene muy poco calado. ¿Está bien? Bueno, certificado de sanitización, es de desinfección. Bueno, y fíjense todos los certificados que llega a tener una embarcación. Acá estamos hablando de publicaciones, manuales y publicaciones que tiene que tener a bordo. Este, por ejemplo, es el cuadernillo de estabilidad, el plan del manejo del lastre. ¿Qué más? El biofouling, este habla del plan de manejo precisamente también de agua de lastre y cómo eliminar las especies acompañantes, no acompañantes, los microorganismos que vienen dentro del agua de lastre, el libro de manejo de basura. Bueno, hay un montón de normativas y publicaciones, manuales y publicaciones que deben llevar a bordo, porque la tripulación tiene que estar capacitada para que, por ejemplo, si tiene un certificado donde dice que el buque un certificado que habla de la prevención de la contaminación de basuras, bueno, el buque puede estar impecable, ¿sí? Puede tener todos los tachos de basura que se necesitan, puede tener, en una época se utilizaba el incinerador a bordo, hoy se está dejando en desuso, puede tener un incinerador de basura, puede tener todo muy prolijo y muy ordenado para prevenir la contaminación por basura, pero si la tripulación no la maneja bien y la tira por la borda, todo lo que puede llegar a tener el barco no sirve de nada. Entonces les exigen manuales y les exigen capacitaciones. ¿Sí? Bueno, eso donde lo piden, le exigen a esa embarcación que disponga de toda la necesaria para llevar a cabo planes, ¿sí?
de los cuales dice que cumple. ¿Está bien? Y bueno, y después habla de los certificados de los equipos y de las fechas de prueba, ¿sí? O de ensayo que se realizaron. Bueno, el BDR, que sería algo así como la caja negra, pero de un buque, ¿sí? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que se testeó? ¿Sí? Hay que anotarlo. El EPIR es la radiobaliza, que es utilizada en el caso de que el buque sufra algún hundimiento o se dispare la radiobaliza por alguna causa que no es buena, ¿sí? Normalmente esto funciona de manera que donde la radiobaliza toca el agua, se prende y empieza a emitir señal. ¿Para qué sirve eso? ¿Se acuerdan que hablábamos del sistema global GMDSS? Sistema Global de Seguridad y Rescate. Búsqueda y rescate. Bueno. ¿Cómo lo buscan? Y bueno, porque hay una radiobaliza que se enciende y empieza a emitir una señal y está diciendo acá este barco, porque emite una señal ya con identificación, dice el barco tal, algo le pasó porque se prendió la radiobaliza. Bueno, entonces hay que verificar que esa radiobaliza ande. Cuando se prueba, se ensaya, se verifican las baterías, si hay que cambiarlas o no, y se deja documentado. Bueno, los botes salvavidas, cuando fueron a las inspecciones, las balsas salvavidas, los trajes de inmersión, el dispositivo de rescate, pirotecnia, ¿sí? La que necesite, los chalecos salvavidas, bueno, un montón de equipos, los matafuegos, fíjense, todo se verifica y se emite un certificado diciendo que está apto para el uso y que tiene un vencimiento, ¿sí? Y a partir de ese vencimiento habrá que verificarlo de nuevo o cambiarlo. Bueno, ¿me van siguiendo? Control, ¿esta inspección la hace un ingeniero naval? ¿O Sí, qué tipo de...? sí. Así es, la hace un ingeniero naval. Por eso yo hoy arranqué la clase diciendo que no todo pasaba por el astillero. En este caso, el Estado de bandera contrata, para el Estado de bandera es más barato contratar un ingeniero en el país donde el buque va a parar, ¿sí? En su destino, a enviar un inspector o alguien especializado a inspeccionar el buque, subirlo a un avión y mandarlo siguiendo el barco, ¿sí? Más fácil decir, Argentina, contratemos a alguien de Argentina para que haga esta inspección. ¿Sí? Pero se hace una vez por año, ¿no? Barco, sí. Ah, y claro, o sea, depende justo donde está en puerto ese barco, si justo le toca la inspección. Bueno, ¿y lo hacen en todos los puertos? ¿O hay algunos que no? Y no sé si en todos, pero donde haya un inspector, se hace. ¿Sí? Quizás en puertos que son chicos o que no tienen la densidad demográfica importante o no tienen personas capacitadas, no lo harán. O si va ese barco y lo tienen que hacer porque no queda otra, contratarán a un inspector que viva en ese país o en esa localidad y se le pagará un transporte para que vaya. Pero normalmente se resuelve, ¿sí? Se resuelve de acuerdo, o sea, la empresa lo va manejando, va diciendo, cuando se le está por vencer la inspección anual, dice, bueno, entramos ahora en el periodo donde tengo que hacerla, ya programa con la bandera para realizar la inspección. Dice, bueno, ¿dónde está yendo? Voy a tal puerto. No, ahí no hay inspector, lo va a tener que hacer o ahora o después de ese puerto. ¿Me siguen? Está bien, y es responsabilidad del dueño del barco hacerla, ¿no? Nadie, o sea, vos tenés que como pedir hacerla. Acuérdense que el estado de abanderamiento es responsable de lo que le suceda a ese barco. O sea, que seguramente al dueño de esa embarcación o a la empresa armadora o al charteador, al que esté a cargo del barco en ese momento, o le avisarán, ¿sí? Seguramente le avisen, y si no le avisan, la empresa ya tiene, hay gente que se dedica a la planificación de todos los certificados y hay personas que están dedicadas a verificar que no se caiga un certificado de estos buques. ¿Por qué? Porque el barco se queda pegado al muelle, ¿sí? Entonces, la empresa no
no quiere asumir esos riesgos de ver qué pasa. Sí, así que normalmente llevan una gestión de todo esto, porque aparte, si el barco se queda parado porque se vence su certificado, bueno, quiere decir que tuvo un incumplimiento o una no conformidad en el certificado de gestión de la seguridad. Entonces, la caída de un certificado determina que se caiga otro certificado y ahí se va armando todo un escalón, un efecto dominó, que es indeseable, ¿sí? Que no le conviene, principalmente al armador no le conviene y no le conviene a nadie. ¿Está bien? Y la bandera no va a dejar que, salvo alguna condición especial, no va a dejar que esa embarcación salga a navegar sin un certificado. ¿Por qué? Porque es pasible de que, si sucede algún siniestro, sea responsable. Está bien, y cada vez que salís a navegar, ¿te piden estos certificados para dejarte abandonar el puerto? Sí, el barco no puede despachar si no tiene certificado. Ah, está bien, te los piden todo el tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Cuando son buques de navegación internacional, la autoridad marítima del puerto, ¿sí? El Estado rector del puerto es el encargado de verificar que esa embarcación cumpla con todos los requisitos. Cuando un buque llega a un puerto, lo primero que lo reciben son las autoridades. Prefectura, AFIP, y bueno, todo lo que corresponda, SENASA. Y Prefectura va a verificar que el barco tenga todos los certificados. Porque acuérdense que domicilio de propietario, el armador, ¿sí? Que es otra empresa. En las embarcaciones se pueden dar los casos de que el dueño del barco sea una empresa y el que la opera es otro que alquiló ese barco para poder operarla, así es un charteador. ¿Está bien? Bueno, el domicilio del charteador. Fíjense este caso donde el propietario tiene domicilio en Islas Marshall, pero el charteador en Grecia, ¿sí? Bueno, puerto de registro, Mayuro, nacionalidad o la bandera, Islas Marshall, cuándo fue puesta la quilla, cuándo fue votado, en qué astillero, cuál es la sociedad de clasificación, cuál es la anotación de clase, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la clasificadora le da una clase, ¿sí? La sociedad de clasificación lo clasifica. Bueno, ¿y cómo lo indica? Lo indica con esta sigla, ¿sí? La Cruz de Malta, que tiene un porqué, que ahora no me acuerdo, pero después lo podemos ver. Bueno, es clase 100 A1, doble casco, tanque de aceite y químico, barco tipo 3, y bueno, tiene CSR, SP, que no me acuerdo de qué eran, pero está hablando sobre clasificación de la máquina, ¿sí? Y entre otras cosas. P&I es una especie de aseguradora, ¿sí? Que es como un pool de empresas. Bueno, Inmarsat son dispositivos que emiten señales satelitales, ¿sí? Entonces está indicando cuál es los números de registro de Inmarsat. Con Authority, no me acuerdo. Bueno, y los calados, ¿sí? De verano, de invierno y en tropical. Fíjense, cuando hablamos calado de verano, este barco puede calar en verano 14 metros 26. En invierno, 13 metros 97. Y en aguas tropicales, 14,56. ¿Por qué se imaginan que varía el calado? Por la densidad del agua puede ser que varíe un poco con el clima, puede ser. No, pero en realidad este es el calado autorizado. O sea, te autorizo a que puedas cargar el barco hasta este calado. En invierno lo dejan cargar a casi 14 metros. En verano, 14 metros con 26, los dejan cargar 25 centímetros más. Y en aguas tropicales, medio metro más que en invierno, ¿sí? De calado. ¿Por qué se imaginan que sucede eso? Profe, yo no tengo idea, pero puede ser que tenga algo que ver con la fauna por el transporte de las estaciones o algo por el estilo. No, pero igual estuvo bueno que contestes.
Me parece bien, que se ¿Puede anime. ser por la temperatura y que la dilatación del casco? No. Yo creo que debe ser por una estadística de tormentas o de marejadas en función de, Sí. digamos, de dónde es más riesgoso navegar. Exactamente. ¿Por qué? Porque el calado o el francobordo, acuérdense que cuanto más calado tenemos menos francobordo, ¿sí? Porque el puntal es la suma del calado más el francobordo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Puntal, escalado más francobordo. ¿Se lo acuerdan eso? Obvio, profe. ¿Cómo olvidarlo? Bien, bien. No puedo escribir, no sé por qué, no me deja. Bueno, pero acuérdense, puntal, escalado más francobordo. A ver si puedo sacarlo acá. ¿Están viendo la pantalla? A ver si puedo compartir. ¿Están viendo un barco? ¿Un plano? Sí, ¿No ven el barco? Sí, yo sí. sí, Bien. profe. Bueno, supónganse que el barco está flotando a esta altura, ¿está bien? Y el puntal llega hasta acá, vamos a pararnos por acá. Y viene de acá. Ese es nuestro puntal. Esa altura es el puntal del barco, ¿estamos bien? La altura desde la quilla hasta la línea de cubierta. Vamos a considerar acá la cubierta superior. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. El puntal está compuesto por, supónganse que está flotando este barco, así como lo ven, hasta la línea roja. La línea roja indica la línea de flotación. Entonces, de la línea de flotación hacia abajo, ¿qué tenemos? El calado. El calado. Así es. Y de la línea de flotación hacia arriba, El franco gordo. muy bien. Franco Gordo. ¿Está bien? ¿Hasta qué línea es el puntal del barco? ¿Hasta qué lugar? Ahí les muestro. Bien. El puntal en este caso lo consideramos a la sección media. La sección media está marcada por esta figura que ven acá. Es la mitad del barco, ¿sí? La mitad de las loras. Después vamos a ver las loras en perpendiculares, pero no lo quiero complicar mucho. Entonces, la intersección entre la cubierta del barco, ¿sí? Y la sección media, de ahí sacamos la altura,
¿sí? Bueno, yo ahora me quedo un poco más abajo, porque lo tomé de otro punto hoy, para hacerlo rápido, quería ir al concepto, pero ya que lo preguntaste. Está bien, es la altura de la cubierta de la mitad del barco. Sí, ahí está. Está Bueno, bien. entonces, en este caso, este es el puntal, ¿está bien? Calado y francobordo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaba hoy? Decía que el calado en una embarcación en verano, ¿sí? Puede ser mayor. El calado cuando va a navegar en el verano puede ser hasta acá, ¿sí? Entonces, para la condición de verano, esta es condición de invierno. Para condición de verano, el calado va a ser admisible hasta acá. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, entendido. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Y si el barco navega en el trópico, o en aguas tropicales, mejor dicho, le dicen, bueno, lo podés sumergir un poquito más. Podés venir hasta ahí. Hasta acá. Entonces, ¿qué está pasando cuando lo dejan sumergirse más? Está disminuyendo lo que se llama reserva de flotabilidad. ¿Sí? Supónganse que el barco tiene una vía de agua, un ingreso de agua por alguna razón. Entonces, cuanto más cerca esté del puntal, menos cantidad de agua le puede ingresar para que la cubierta quede por debajo del agua, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Y cuándo tiene más riesgo un barco? Y bueno, cuando va a navegar en el invierno, o en lo que se llama invierno en el Atlántico Norte, o en el mar argentino, o en el mar del sur. ¿Está bien? Mar argentino sur o mar Atlántico sur, perdón. Entonces, es por una cuestión estadística, dicen, bueno, en invierno hay más probabilidad de que el barco sufra, ¿sí?, algún siniestro, un embarque de agua o lo que fuere. Entonces, como en invierno es más probable que te hundas, básicamente, lo que voy a hacer es restringir el calado para que tengas una reserva de flotabilidad, tengas un nivel de seguridad superior al que podés tener en verano. ¿Está bien? En verano baja la probabilidad de siniestro, entonces te dejo calar un poquito más, podés llevar más mercadería. ¿Qué quiere decir eso? Llevar más mercadería, que podés sumergir el barco más de lo que lo hacías en el invierno. Y si vas a navegar en aguas tropicales, donde hay menos probabilidad de que tengas un problema, salvo que vayas a navegar abajo de un huracán, ¿sí? Pero vieron que los huracanes son predecibles, no es que de la noche a la mañana se levantó un huracán y se terminó, sino que habrán visto en la tele que lo van anticipando con semanas de tiempo, así que si van a navegar en el trópico, tiene un permiso de mayor inmersión al que tenía en invierno. ¿Cuánto? Medio metro, ¿sí? En este caso. En este barco en particular. ¿Vamos bien? Sí, sí. Ok, Vamos Bien. bien, profe. Vamos entendido, bien. se entendió. Bueno, entonces dice, en verano, para un calado de 14 metros 26, el desplazamiento, ¿sí?, va a ser de 88.436 toneladas. ¿Sí? 88 millones y medio de kilos. Fíjense, la diferencia entre verano e invierno es de 2 toneladas. ¿Sí? Y entre entre invierno y tropical, estamos hablando de 4 toneladas, de 4 toneladas, de 4.000, perdón, ¿sí?, de 2.000 toneladas entre invierno y verano, y de 4.000 toneladas entre invierno y tropical. ¿Está bien? ¿Están viendo la página o siguieron viendo el barco ustedes?
No, profe, ahí está en la página. Bueno, y ahora vamos a ver cuánto sale la tonelada de soja, por ejemplo. $302. 302 por 2000. Fíjense la diferencia de precio, ¿está bien? O la diferencia de carga que puede llevar con esa variación de desplazamiento, ¿sí? Con esos 25 centímetros de más que lo dejan cargar, fíjense que el barco puede transportar $600.000 más en verano que en invierno, ¿sí? ¿Entienden? Sí. Sí, Esos 25 centímetros más que se puede sumergir implican en un barco un transporte de $600.000 más en carga, por ejemplo, en soja. Y ni hablar si va a navegar en aguas tropicales, va a llevar $1.200.000 más de carga. Vieron que eso, profe, si va al tope, ¿no? O sea, cargado a pleno, sí. Pero eso, ojo, eso es el excedente, ¿eh? No es la carga total. La diferencia que hay entre la carga en verano o en invierno, ¿sí? Las 2.000 toneladas de más que puede llevar, que no es lo mismo que la carga total. Igual siempre tratan de cargarlo al tope, ¿o no? Es más rentable. Sí, sí, para hacer viaje de ultramar es porque es la manera que el buque sea económico. Dijimos ¿Y cuántos serían 2 toneladas de crudo? No sé cuánto está el precio del crudo, ¿no? Sí, buena pregunta. igual ahora Obvio. está re barato el crudo, ¿no? ¿Cómo? Que está re barato el crudo ahora. Bueno, habla de barril. No sé cuánto tiene un barril, ¿eh? Creo que son 200 litros. 200 kilos. Profe, en ese caso, un barril sería un tonel. No. Pero un tonel era el barril de antaño, ¿sí? Claro, por eso, porque ellos o sea, el crudo no lo transportan. Ahí está. El barril de crudo tiene 160 litros. Es un poquito más chico que el de. Como los que el de tanques aceite. azules de plástico. Bueno, tiene 160 litros. Un barril. ¿Cuánto dijimos que...? Estas clases me gustan porque fíjense cómo estamos ramificando. No sé ustedes cómo vienen, ¿eh? Si se aburren, cambiamos. No. Tenía otra idea totalmente distinta, ¿eh? De hacer la clase. Bueno, $62 el barril. En dólares. ¿Eh? Dólares sí, 62 en dólares. Son como 9.000 y pico. Sería 62 dividido 158. 40 centavos de dólar el litro, ¿está bien? Por 200.000, ¿no? Por el litro. Ahora, un A mí, litro. a mí me da $413 la tonelada, teniendo en cuenta que Sí. un litro de petróleo pesa 1 kilo. De ahí la redondeé, no sé cuánto pesa. En realidad es 0,84 lo que pesa. Es más liviano. O sea que podemos llevar más litros todavía. Bueno, Pero hagámoslo uno a uno para no confundir. Así, Sí. ¿cuánto me dijiste que pesa? ¿$402? 413, sí. Dice, si $62 son 150 kilos, 1.000 son X. Entonces tenemos 2.000 toneladas, 2.000 toneladas
vos sacaste por 1000 litros. Sí, por 1000 kilos, una tonelada. Bien, $800.000. ¿No? A ver, pará. Sí, $800.000. Un vueltito. Esa es la diferencia. Pensé que iba a ser mucho más, ¿eh? ¿Cómo? Pensé que iba a ser muchísimo más que la soja. Y lo que pasa que acá es, si esto lo multiplicamos, lo dividimos por 0.84, que es la densidad del petróleo, o sea, en realidad va a entrar más, $953.000. 52.000. Lo que pasa es que ahora el precio del petróleo está un 65% abajo, pero en realidad está Sí. muchísimo más caro. Bueno, terminamos en una... Una pregunta. Sí. ¿Cuánto carga en total el barco? ¿Cuántas toneladas? Aproximadamente ustedes tengan este número, 60.000 toneladas. Redondeen en 60.000. Lleva un poquito más. Pero si les digo un número, que de hecho yo me lo olvido siempre, redondeo en 60 para que me quede en la cabeza, ¿no? Ese valor. Es un poquito más, deben ser 66.000 toneladas aproximadamente. Esa es la carga que lleva un buque de este tipo. Es un Panamax, ¿sí? 229 metros de eslora, 32-24 de manga. Estas son las dimensiones máximas para pasar por el canal de Panamá. Puntal, 20 metros 65. Bueno, esta es la altura, ¿sí? Al tope del mástil, ¿no? 50 metros de alto tiene un barco hasta el mástil. La distancia... Puede ser que la carga me dé 2.480.000 millones, no sé, un número gigante me dio. Toda la carga que puede llevar. Y son 60.000 toneladas por 400 por 0,84. Sí. Da un valor muy grande, ¿eh? Calculen que el costo operativo de una embarcación de este tipo son $60.000 diarios. Eso es lo que gasta un barco de este tipo. 25.000 millones me dio. Miren qué lindo. Con razón los asaltan cuando van a... Ahora entienden por qué los somalíes pierden la vida pirateando estos barcos, ¿no? Muy bueno. Bueno, habla particularidades del barco, ¿sí? Pero básicamente lo que yo quiero hoy que saquen es eslora, manga, puntal. Esto estamos hablando de... Esto es un tanque, que no me acuerdo cuál. No sé si era de agua, la verdad que tengo que verlo, no me acuerdo la sigla. Y tenemos balas, water tank, esto es capacidad de lastre, 30.000 toneladas en lastre puede llevar. ¿Sí? Esto no sé si era combustible. Crudo. No, pero esto no es de crudo este barco. Debe hablar de aceite, oil, tank. Bueno, hablando seguramente de la capacidad, los tanques cómo están divididos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanques. Después tiene tanques de slop, que son los tanques de sedimentación, de babor y de estribor. Potencia, 16.600 caballos aproximadamente, y fíjense las revoluciones, ¿no? 101,4 revoluciones. Las cuentan, casi que las cuentan. En 60 segundos da 100 vueltas, o sea, un poco menos de 2 vueltas por segundo. ¿Tienen una reducción o algo para que la pala gire más rápido o es directo? O sea, eso también es lo que gira la pala. Normalmente estos barcos muchas veces no tienen reductora, ¿sí? Sino que la hélice funciona a esas vueltas y son hélices de paso variable. Y ya vamos a ver de qué se trata la hélice de paso variable. Bueno, acá es un poco más volver a datos que ya vimos. Lona manga puntal, la capacidad de tanques.
no tiene, para contestar a tu pregunta, no tiene caja reductora. Esto va directo. En este caso, este barco. ¿Tienen ganas o cortamos acá? No sé cómo vienen, ¿eh? Ustedes dirán. ¿Me escuchan? Sí, sí. No sé si es temprano, no sé a qué hora termina la clase. Para las 7:30 yo tengo tiempo y más también. El asunto es que ustedes no se aburran y tengan algo tal. Ahora les voy a mostrar un poco cuál es el recorrido que se hace en una inspección anual de bandera. Dale, si querés vemos esto y ya, como quieran, no sé. Yo no los quiero aburrir, quiero que lo disfruten, no que se aburran. Si ya están cansados, porque arrancamos para otro lado la clase. Yo empecé a mostrar el certificado. Si ya está, no, lo terminamos acá. Si no, les muestro de manera rápida, más o menos, lo que es que se mira en una inspección de este tipo. No, profe, está buena la idea. Mostralo, dale. Bien. Bueno, inspección, le contaba, son inspecciones visuales y se verifican también a bordo la maquinaria, ¿sí? ¿Qué máquina? Aquella que es indispensable. Las bombas de lucha contra incendio, ¿sí? Lucha contra incendio de emergencia. Se verifica en este caso que el buque posea los trajes de inmersión, que son trajes que se cambia la tripulación, se los pone en el caso de que el barco se comience a hundir o que tenga que hacer algún abandono. Existen estos trajes que mantienen la temperatura corporal y aparte le dan flotabilidad a una persona. A su vez tienen los chalecos salvavidas y al fondo, a la derecha, ven la balsa salvavidas que están, en este caso está puesta en la proa del buque. Como este es un buque tanque, tiene una particularidad que hacen algunos tanques, de acuerdo al constructor, este constructor lo hizo así, donde la estructura del barco en la cubierta está del lado de afuera, ¿sí? Es muy particular esto. Y sucede en los buques tanques. Uno puede ver que la estructura, el anillo estructural, que ya a medida que avanzamos con las clases lo vamos a ir viendo e identificando esas partes, el anillo estructural está de afuera. Son casos atípicos y suceden cuando un buque es de este tipo. ¿Por qué? Porque no lleva carga sobre cubierta. ¿Por qué no lleva carga en cubierta? Porque es un tanque y la carga directamente se introduce a partir de tuberías. ¿Sí? Entonces, la estructura de refuerzo se coloca del lado afuera de la cubierta. Bueno. Claro, abajo de eso está el tanque, donde lleva la... Exacto. Claro, debe ser para no ocupar espacio en el tanque, ¿o no? No ocupa espacio, se disminuye, es mucho más simple verificar la estructura, ¿sí? Porque la estructura está sujeta a inspecciones periódicas, no hay que meterse dentro del tanque, no hay estructura que entorpezca ahí donde se quede pegado los sedimentos y traiga alguna complejidad, así que es mucho más sencillo operarlo y para construirlo también, es más simple construir. Facilitar mucho el mantenimiento también. Totalmente. El mantenimiento y la verificación, la observación. Muchas veces los barcos se parten al medio y esa falla catastrófica nace a través de una fisura en una estructura. Normalmente se dan en sección media, ¿sí? Bueno, y si la estructura está afuera, es mucho más simple verificarlo. Lo que sí debe ser difícil caminar por la cubierta. Sí. Pero ¿qué pasa? Estos barcos ya de por sí tienen la complejidad para caminar sobre la cubierta porque están llenos de tuberías. Entonces van a ver que tienen una plataforma para caminar. Ahora la vamos a ver seguramente. Bueno, si ven acá, ¿ven el puntero del mouse? Sí, profe. Hay dos alarmas. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Hay dos alarmas, ¿sí? Una es una alarma de rebose, ¿sí? Que se prende y cuando se prende esa alarma, alguien tiene que agarrar el documento, un pasaje al Congo y se toma un avión y se va, porque un rebalse en estos barcos significa un daño ambiental, ¿sí? Y antes del rebalse hay una alarma de alto nivel.
Si hay un tanque que tiene un alto nivel, se enciende una alarma. Te dice, ojo, que lo estás por rebalsar. Si se rebalsó, te dice, andá y sacate un pasaje y no te quiero ver más. Estas alarmas las van a ver en los buques tanque, ¿sí? De todos modos, no es que uno empieza a llenar un tanque y lo dejan llenándose y después lo verifican, ¿no? Durante la carga hay un cuarto de control donde se está verificando el estado, el nivel del tanque, el asiento del barco, la escora, y se va revisando la carga durante todo su estado, ¿sí? Mientras va transcurriendo, hay personal encargado de verificar eso. Por lo cual esas alarmas no deberían encenderse, pero bueno, están por si sucede alguna distracción. ¿Verifican el funcionamiento de la alarma cuando hacen estas inspecciones? ¿Que ande En la estas alarma? inspecciones anuales no. No, esa alarma está, fíjate, está en el techo de la timonera. Normalmente son lugares donde no se accede y se dejan para otro tipo de inspecciones, ¿sí? Acá está la pasarela que les comentaba hoy. ¿Ven? Tienen en el centro una pasarela que comunica el puente de mando con la proa del buque, y aparte tiene bajadas escalonadas para por si hay que ir a atender el guinche o verificar algo, ir a una válvula o lo que fuera. Tuberías, este es el manifold de carga, ¿sí? En este caso el barco estaba cargando aceite en esta oportunidad. Fíjense que no hay un solo derrame, tiene una bandeja de derrame acá, pero fíjense la limpieza que hay durante esta operación, ¿eh? No van a ver una sola gota. ¿Sí? Hay altos estándares de seguridad y de normas anticontaminación. Un monitor de incendio, y son buques riesgosos, donde hay que prevenir cualquier tipo de incendio, ¿sí? Bueno, válvulas de venteo, ¿sí? Son venteos. ¿Por qué? Porque los tanques están sujetos a cambio de temperatura y aparte se van revolviendo durante la navegación el combustible, el petróleo, el aceite o lo que lleve, se revuelve y genera gases. Esos gases hay que liberarlos, porque si no... Y después, una vez que se enfría, también se genera un vacío, entonces necesita ingresar el aire, tiene que haber una ventilación. Ahora, cuando se eliminan esos gases, se eliminan a través de estos venteos, que son venteos de alta velocidad, donde los gases los disparan a la atmósfera bien lejos de la embarcación, para disminuir los riesgos de incendio. Los pozos de petróleo los queman esos gases. Tienen siempre una llamita ahí en la chimenea. No, los van pero en un quemando. barco petrolero no. No, bueno. No. En un barco petrolero no tiene que haber gases, no tiene que haber una atmósfera gaseosa ahí que sea combustible, porque es muy peligroso, ¿sí? Mucho menos fuego. Bueno, acá se hace un test de la bomba de lucha contra incendio, ¿sí? Se verifica que el chorro tenga presión, ¿sí? Que tenga caudal, y la manera de verificarlo, lo mejor es probarlo. Se verifican mangueras en popa y en proa, ¿sí? Hay dos líneas abastecidas por la misma bomba. La enfermería del barco, ¿sí? Se verifica la enfermería, que esté limpia, que no la usen de depósito. Este es el estado de la enfermería. La enfermería tiene que tener su baño, con ducha y sus medicamentos. Certificado, acuérdense que hablábamos de certificados. Bueno, el certificado médico, gases, los gases, camilla, oxígeno, obviamente, camilla, teléfono. Fíjense que tiene que estar limpio, tiene que es un lugar, si bien no es un quirófano, pero tiene que ser una zona donde cualquier persona que tenga algún inconveniente pueda ser internada dentro de la enfermería y que no tenga más riesgo de enfermarse ahí dentro que afuera.
Bueno, todas las notaciones que tienen que tener los marineros, que normalmente se pegan, es una obligación pegarlo en los comedores, ¿sí? Este es un comedor. Puede ser de oficiales, y seguramente ahora la cocina. Y el comedor, bueno, un cocinero que quiso salir en la foto. Fíjense, la cocina tiene elementos de lucha contra incendio, se verifica eso, alarmas, alarma de lucha contra incendio, mantas ignífugas por si hay algún incendio, detectores de calor, o de temperatura, mejor dicho, y hay que verificar que todo eso esté en condiciones óptimas. Y este es el otro, este es el comedor de oficiales, el otro es el comedor de tripulación. Equipos autónomos de respiración que están en los troncos de escalera, el puente de mando, con sus respectivos equipos de sistema de seguridad. Fíjense el orden que hay en estos barcos, ¿sí? Se realiza un testeo de luces de navegación. Y esto es todo el cuarto destinado al GMDSS, o al sistema de búsqueda, rescate y salvamento. Hay que cerrar las ventilaciones para que el agua no ingrese por esa vía, ¿sí? Bote salvavidas. Balizas, radiobalizas que están, perdón, no radiobalizas, estas son balizas que van atadas a los aros salvavidas, balsas sobre la banda de babor en este caso. Cuarto de pintura, se verifica que no haya latas abiertas, que no haya thinner, que no haya olor a algún compuesto volátil, ¿sí? Que pueda generar un incendio. Inspección visual de la cubierta. ¿Cuándo fue la última vez que se inspeccionaron o se certificaron los dispositivos de presión? Válvula de cierre de combustible de emergencia. El disparo del CO2, y este es un cuarto de tubos de CO2 que se utiliza ¿para qué? Para extinguir un incendio en sala de máquinas. Si hay un incendio en sala de máquinas, la tripulación puede venir al cuarto de CO2, activar el disparador, que hay un procedimiento, ¿sí? Un retardo, ¿para qué? Para que la tripulación que está en sala de máquinas pueda evacuarla, ¿sí? Una vez que la tripulación de sala de máquinas evacúa, se dispara el CO2, se inunda la máquina con CO2. Si hay alguien, lo mejor que le puede pasar es que tenga un respirador autónomo, ¿sí? Una máscara con oxígeno, porque si no lo tiene, automáticamente respira CO2 y ahí quedó, ¿sí? Entonces por eso hay un procedimiento y alarmas que se encienden que van a avisar que se va a disparar el CO2. Esto cuando se hace, cuando hay un incendio. ¿Estamos bien? Y todo este El barco queda sin motor ya directamente. No, si se activa el CO2, se puede extinguir el incendio y el motor después seguir funcionando. No necesariamente el motor respira desde la sala de máquinas. Si respira, en ese momento se va a apagar y después se pondrá en marcha de nuevo, porque el cuarto de incendios se tiene que ventilar y una vez que se ventila, inicia todo el procedimiento. Pero lo que se logra de esta manera es poder extinguir un incendio en sala de máquinas, que es lo peor que le puede pasar a un barco. ¿Por qué? Porque hay muchos hidrocarburos en sala de máquinas. Entonces, donde se prende un fuego, es muy difícil apagarlo. Bien, winches de popa, son cablestantes para poder amarrar el barco. Fíjense que yo hablaba que los barcos tienen certificado de tratamiento de basuras. Hay tachos de basura donde se clasifica la basura de acuerdo al tipo de basura que es. Todos los barcos están obligados a clasificar la basura. Tienen que saber dónde depositarla, qué tipo de basura tiene que ir en cada tacho para su posterior descarga en puerto o en donde fuera y posterior tratamiento, ¿no? Bueno, el plano de lucha contra incendio, venteos, ¿sí? Aquí hay venteos de tanques de combustible principalmente.
el cabrestante para bajar el bote salvavidas, la balsa de la otra banda, luces de navegación, en este caso es color verde. ¿Se acuerdan de qué banda es la color verde? Babor. Tenía 50 y 50 y le erraste, pero valió que te animes. Ah, no, estaba seguro que era babor, le erré nomás. Es estribor, ¿sí? Bueno, luz de estribor. No hay uno que haya prendido la cámara hoy, ¿eh? Bueno, cubierta. No, profe, me peleé. Ah, Aprobé, bien, bien. aprobé análisis y me peleé anoche. Muy Ya bien, no voy a prender la cámara durante una semana. felicitaciones por análisis. No. Bueno, la Gracias. cubierta de la embarcación, una banda y la otra, y pueden ver todos los refuerzos estructurales que tienen, ¿sí? Tanto los longitudinales como los transversales. Todos estos son refuerzos estructurales. Los venteos, alta velocidad, la batea de rebose, manifold de carga, monitores de incendio. Estos son bajadas a los tanques de inspección. No es muy agradable bajar por ahí, se los aseguro. Más venteos. El eslabón de la cadena del ancla. ¿Sí? Se verifica también el guinche de todo el equipo de fondeo. Es el equipo destinado al fondeo de la embarcación. Bueno, una vista general del buque en popa. Sección media. Calado en agua dulce y calado en agua tropical dulce. ¿Está bien? Fíjense que a medida que va bajando la probabilidad de siniestro, los dejan sumergirse un poco más. ¿Está bien? Bueno, la prueba de la embarcación. Prueba de máquina de timón, comando remoto. ¿Sí? Acá se prueba el timón, se gira hacia una banda a 30 grados y después hacia la otra. Bueno, más prueba de la manguera, prueba de la bomba. La bomba que tira el chorro de incendio, ¿sí? Tiene dos manómetros, son uno de succión y otro de descarga. El de descarga, bueno, la succión tiene que bajar por debajo de la presión atmosférica y la descarga tiene que subir por arriba de 0,5 megapascales. ¿Sí? Entonces se verifica que sube. Ahí está la bomba. Válvula de cierre automático de combustible. Purificadoras de combustible. Válvulas de gran achí que se llaman. En el caso de que pase algo, uno prende estas bombas y se achica lo que hay dentro de la sala de máquinas, sea con hidrocarburos, con lo que fuere, pero se usa en el caso de emergencia, como dice ese cartel solamente. ¿Por qué? Porque vamos a tirar al mar hidrocarburos, ¿sí? Una mezcla oleosa. Esto es un incinerador, este barco tenía incinerador, dije que no, tiene incinerador, caldera. Bueno, descarga de aguas sucias, esto es una máquina, un separador de sentina que separa el agua de los aceites, se verifica su funcionamiento y se verifica que que si se genera como si la máquina fallara, donde si la máquina supera las 15 partes por millón de hidrocarburos en el agua, se enciende una alarma que dice estás tirando hidrocarburo al mar, ¿sí? Y la máquina se para. Bueno, se verifican las sentinas que no estén inundadas y el cuarto de control de máquinas. Fíjense la limpieza que tienen estos barcos. Generadores de 900 kilowatts cada uno. El motor principal, una de las partes. Boca de inspección del motor principal.
la vista superior donde se ven los inyectores, la tubería de escape. Y por último el rol de zafarrancho, donde se verifica que la tripulación sepa qué hacer en un rol de zafarrancho y formarse en un plazo máximo, sería un plazo máximo para poder, ante la alarma de abandono, ir al sitio de abandono con todo el equipamiento y viendo cuáles son las tareas que le tocan a cada uno, ¿sí? Esto básicamente se lo pasé rápido porque se había venido el horario encima, pero es un poco una inspección anual que se hace por el estado de abanderamiento. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, espero no haberlos aburrido. La idea es poder comentar un poco lo que hace un ingeniero naval. Esto es una de las inspecciones que se hacen normalmente, que son interesantes, que tienen un poco de ingeniería naval, un poco de psicología y un poco de socialización, ¿sí? ¿Cómo? Todavía no nos debe la clase de protección catódica. Protección catódica, bien. Bueno, está bien, hiciste bien en recordármelo, yo me había olvidado por completo. No les quiero reventar la cabeza ahora con protección catódica, pero sí sepan que el barco termina funcionando como una pila, básicamente. Después les voy a hablar sobre la protección catódica. Sencillo, una explicación conceptual, ¿sí? Si la próxima clase, si no vamos al barco, por alguna razón, si se suspende la visita al buque, al inicio de clase, haceme acordar. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, profe, te Bien. contesté, dale, profe, te dije. Bueno, chicos, espero que haya servido de algo. Era un poco comentarles sobre el oficio, sacarlos un poco del cronograma y tratar de incentivarlos, ¿sí? Demostrarles que no toda la vida el ingeniero naval es en el astillero, que existen otras tareas, bueno, que son estas, y también decirles que se pagan bien, ¿sí? Que las inspecciones estas son muy productivas también para la ingeniería naval, ¿sí? Profe, Sí. las inspecciones estas, ¿cuánto duran por lo general? ¿Cuánto duran? Unas 6 horas aproximadamente. ¿Todo, ¿Sí? de todo el ¿Cuál es barco? la complejidad de todo esto? Que los barcos no vienen a Mar del Plata normalmente, sino que amarran en puertos dentro del litoral atlántico, principalmente en Necochea y Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, quizás lo que hay es un agregado por el viaje, ¿no? Pero bueno, como no es que hay inspecciones de este tipo todos los días, cada vez que viene una, uno lo toma como un cambio de aire, ¿sí? Por el cual también te pagan. ¿Esa la hizo usted, profe, esta inspección, o fue a acompañar nomás? Esta inspección yo voy con otra persona, vamos, somos dos. Sí, inspecciones, sí, esta la hice yo. Bueno, hay unas cuantas, tengo unas cuantas hechas, pero quería mostrar una que tenía un relevamiento fotográfico. Se sacan fotos de todas y bueno, después se elaboran informes que se envían a la autoridad de bandera, ¿no? Tienen una gran riqueza cultural todas estas inspecciones. A mí me atrae bastante, son interesantes. No ¿Y para solamente qué, para qué sino- clasificadora es, profe? No, esto es para la bandera, Islas Marshall. Ah, ¿Sí? Aparte que uno cuando va en calidad de inspector te tratan a bordo como si fueras el rey, obviamente, no quieren que estés contento. Así que bueno, otra de las tareas que hace un ingeniero naval. Estuvo copada, profe. ¿Eh? Buena, estuvo copada la clase. Bueno, Entretenida. vale. Esto es muy interesante. Bueno, les voy a decir algo que seguramente no se animan a preguntar. Hagan la pregunta que no se animan. ¿Cuál es?
¿Qué tienen las bolsas rojas adentro? No, eso tiene el traje de inmersión. ¿Se acuerdan que había una caja donde van los trajes de inmersión? Que es un traje que se pone la tripulación para proteger. Ya sé cuál es la pregunta, igual. ¿Cómo? Ya sé cuál es la pregunta que se refiere. Hacela, dale. ¿Cuánto se cobra ese trabajo? $700 en inspección. La. Más viáticos. ¿Sí? Es interesante, ¿no? ¿Saben por qué se los cuento todo? Porque yo, independientemente de la carrera, de los barcos, o de la materia en sí, trato de incentivar un poco, ¿sí? Que normalmente esto me sale más fácil en el aula, acá lo hablo en una pantalla, ¿no? Pero, bueno, soy un poco fanático de la ingeniería naval, me gusta la profesión y trato de transmitir eso, ¿sí? Entonces, bueno, también el pago es un incentivo, ¿no? No son inspecciones que se hacen todos los días, son inspecciones que se hacen periódicamente, en promedio es una inspección mensual, ¿sí? Yo no cobro los $700, lo comparto con otra persona que es la que me viene entrenando hace unos 5 años, ¿sí? Un poco más, ya hace 6 años más o menos que hago este tipo de inspecciones, pero sí sepan que, bueno, una inspección de este tipo vale 700, y si es en Bahía Blanca, sumando viáticos, el valor sube normalmente en promedio $1.100. ¿Para qué se lo cuento? Para que sepan que... Qué hermosura. Carísimo era Bahía Blanca igual. No, pero ustedes sepan que el costo del viaje, ¿sí? Cuando uno paga los viáticos y el valor del kilómetro, ¿sí? Que lo pueden descargar, si ustedes ingresan a la página del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, van a poder descargar el costo por kilómetro del vehículo, y hay toda una explicación, y ahí se van a dar cuenta por qué el viático vale tanto, ¿sí? No es solamente la nafta, sino el combustible, la nafta, los neumáticos, los elementos del vehículo, la depreciación del vehículo por kilómetro, el seguro, ¿sí? Y hay un montón de gastos que están acompañados al vehículo para que uno pueda hacer ese viaje, ¿sí? O tomarse un avión, ¿no? Pero por eso los viáticos tienen ese valor, ¿sí? Porque uno tiene que pensar que no solamente gasta combustible, sino que hay un montón de factores que influyen en la depreciación y en la pérdida de capital por hacer ese viaje. ¿Sí? Profe, igualmente la inspección la puedes hacer como ingeniero solo, o necesitas sí o sí un acompañante. No, normalmente se hace de a uno, Yo lo hago con una persona grande que ya está cercano a jubilarse y que está delegando esa tarea, está dejando la herencia, por decirlo así. Sos su Padawan. ¿Cómo? Sos su Padawan, su aprendiz Jedi. Sí. Yo lo hago independientemente, les puedo asegurar que les conté lo que se cobra como para que ustedes sepan, ¿sí? Que bueno, no se van a hacer millonarios como ingenieros navales, pero van a poder vivir de la ingeniería naval, se los aseguro. Pero yo realmente lo hago, inicialmente empecé, hace bastante que lo hago, y inicié haciéndolo gratis porque miraba una satisfacción poder subirme, recorrer estos tipos de buques, ver las tecnologías que se utilizan en el mundo, que no son muy distintas a las que tenemos acá. Poder tener intercambios con las tripulaciones que vienen de distintos países. Y bueno, un poco eso, ¿no? No solamente es lo profesional, sino lo cultural lo que uno lo suma. Y bueno, después empecé a tener una rentabilidad y hoy la verdad que me sirve, ¿sí? Pero, bueno, se los cuento como para que sepan, es una de las opciones más que tenemos en el abanico de la ingeniería naval. Así que espero no haberlos aburrido.